Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a su programa PBO Salud. No se olviden que nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio nos encuentran en los 91.9 FM y también pueden dejar sus consultas directamente a nuestros especialistas al teléfono 771-2961. 771-2961. Vamos a empezar hablando de un tema que vemos que sigue la pandemia afectándonos y ahora ya estamos con esta nueva variante, la Omicron. Vemos que también los números de contagiados han ido incrementando, entonces por eso debemos de volver a tocar el tema del coronavirus y vamos a también enfocarnos de los tipos de pruebas de descarte en cuanto a esta enfermedad. Vamos a estar conversando con el especialista aquí en el estudio, pero antes daremos pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. Las pruebas de detección del COVID-19 permiten detectar dicha enfermedad o los anticuerpos que genera su organismo después de haber tenido COVID-19 o después de haberse vacunado. Las pruebas de detección del SARS-CoV-2 le dicen si está infectado al momento de la prueba. Este tipo de prueba se conoce como prueba viral porque procura detectar la infección viral. Las pruebas antígenas o de amplificación de ácido nucleico son pruebas virales. Las pruebas de detección de anticuerpos pueden decirle si tuvo una infección por el virus que causa el COVID-19. Su organismo genera anticuerpos después de infectarse por dicha enfermedad o después de vacunarse contra el COVID-19. Estas pruebas se conocen como pruebas de anticuerpos o serológicas. Para más información, llame al 01-771-2961 para que hagas tus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe especial. Ya saben que pueden ir dejando sus consultas para nuestros especialistas al teléfono 771-2961, 771-2961 o por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Le damos la bienvenida al especialista. Estamos con el doctor Franz Rojas. Él es especialista en medicina ocupacional y ambiente. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo aquí en el estudio. Igualmente. Sí, bueno, agradecer por la invitación. Soy el doctor Fran Rojas, gerente Consorcio Médico Hospitalario Grupo Gelse, que está conformada por 5 empresas especializadas en lo que es detección y descarte y solución COVID-19. Perfecto, doctor. Y ahora con esto del COVID-19, bueno, que todo el mundo anda en alerta, ¿no? Que a veces uno piensa que ya quizás se expuso, que no estuvo con los cuidados necesarios, el distanciamiento, la mascarilla adecuadamente y demás. ¿Cuáles serían las pruebas adecuadamente? Porque a veces uno se hace y cuando van le dicen, no, pero no tienes algún síntoma, no, entonces no deberías hacer esta prueba, no te debes hacer cuál otra. ¿Cuáles son las pruebas que existen para poder que todos nuestros radioyentes puedan tener más en claro esto? Correcto. El año pasado, en el año 2020, se emite una resolución ministerial que es la 193-2020, que es gestión de procesos de los exámenes de laboratorio justamente para el descarte del COVID-19 SARS-CoV-2. En dicha resolución ministerial mencionan los diferentes tipos de pruebas que contamos en la actualidad para poder hacer un descarte adecuado al paciente sobre algún tipo de contagio del COVID-19. A veces no sabemos mucho y no conocemos, llegamos a un centro médico, a una clínica y lo único que pedimos es, por favor, ¿me pueden tomar una prueba de descarte COVID-19? Pero no sabemos tal vez en qué momento deberíamos de tomar cada una de estas pruebas, ¿no? Entonces contamos con pruebas que son las serológicas, como ustedes bien las mencionaron, las pruebas serológicas que van a medir los anticuerpos del virus, que es el IgG y el IgM, ¿correcto? Contamos con las pruebas antígenas, ¿ok? Que lo que va a medir justamente es el antígeno del virus, ¿ok? Tenemos las pruebas moleculares, que son las PCR, y cada una de ellas son tomadas en etapas totalmente distintas del proceso de la enfermedad.
el score o la prueba core, se podría conocer, es la PCR, la prueba molecular, ¿no? Que puede ser tomada desde el proceso de incubación hasta todo el proceso de la enfermedad, que son aproximadamente 14 días. La prueba que normalmente podemos acceder a tomarnos es la prueba serológica, la prueba IgG-IgM, uno por el costo del valor y dos porque vamos a medir el anticuerpo generado por nuestro organismo referente al virus, ¿correcto? Esta prueba debería ser tomada posterior a los 7 días de haber tenido un contacto directo con un paciente sospechoso de COVID-19, ¿correcto? En realidad, en estos momentos estamos haciendo muchas las consultas, muchas las preguntas de qué prueba debería de tomarme para poder detectar la nueva variante del Omicron. Así es. En realidad, cualquiera de estas pruebas que se han mencionado, tanto la serológica, la prueba antígena o la prueba molecular, son usadas para poder detectar cualquier tipo de variante. Claro, porque lo que entiendo, doctor, no es de que nosotros al hacernos la prueba va a decir, tú tienes la Delta, no sale eso, tú tienes Delta, tú tienes la Omicron, tú tienes, o sea, no es que va a salir eso en sus resultados, simplemente sale o positivo o negativo a lo que es el SARS-CoV-2. Es correcto. Ya si nosotros digamos que quisiéramos ahondar un poco más y saber exactamente qué variante, ¿no? O sea, tendría que ser una prueba. O sea, son otros tipos de estudios, Exacto. con otros tipos de laboratorios y otros tipos de equipos, pero hay que tener bien identificado esto para que todos los radioyentes puedan saber de que podemos ver mucha propaganda indicando la prueba, detecto la prueba Omicron, ¿no? O sea, y ya se ve ahorita en los medios que están mencionando de que hay pruebas que sí detectan este tipo de variante, y en realidad mencionó, ¿no?, toda prueba que puede detectar las diferentes tipos de variantes que hemos venido desarrollando durante todo este proceso. Lo más importante y que se menciona en la resolución ministerial 193-2020 es sobre el proceso de las pruebas de anticuerpos neutralizantes, y en realidad es una de las pruebas que muy poco se está usando. Es una prueba rápida, al igual que las otras pruebas que hemos mencionado, pero lo que tenemos que medir ya en esta etapa es la etapa que hemos producido de inmunología, la etapa de anticuerpos que hemos podido crear referente al virus, ¿no? Y a veces no conocemos o desconocemos que existe una prueba, que es la prueba de anticuerpos neutralizantes, que sirve para poder conocer qué cantidad de anticuerpos he generado en mi organismo, ¿ok?, frente a la infección, porque tal vez he sido un paciente posinfeccioso, o frente a la vacuna, al proceso ya de inmunización. Entonces, se ha visto, y ya es por eso que también en el Estado y el Ministerio está tomando cartas en el asunto para que las pruebas, las vacunas sean ya refuerzos cada 3 meses, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que ir generando en nuestro organismo es la cantidad de anticuerpos. Claro. Anticuerpos que están neutralizados porque hemos roto la cadena del ADN del virus, ¿no? Y la idea es estar siendo inmunizado de una manera un poco seguida, un poco constante, y ya no hacerla cada 6 meses, sino reducirla a cada 3 meses. En otros países ya se está aplicando esta metodología de inmunización, y acá en el Perú también se está planteando el poder inmunizar a toda la población. Claro, que es la idea. Cada 3 meses, ¿no? Porque nuestros anticuerpos, conforme van pasando los meses, van a ir disminuyendo. Entonces, cuando van disminuyendo es donde nosotros estamos más propensos a poder adquirir la enfermedad, claro, ¿correcto? Entonces, es por eso muy importante, y existe, doctor. Entonces, yo puedo identificar qué cantidad de anticuerpos tengo en estos momentos post vacunación o post un proceso infeccioso. Sí, hay una prueba que se llama anticuerpos neutralizantes, y es muy poca usada, muy poca mencionada. Entonces les recomiendo a los pacientes que han sido post infección y post vacunación
Por ende, según los estudios, se sobreentiende que estas personas deberían de tener una mayor cantidad de anticuerpos. Pero ya hay un rango, doctor, porque estaba justo como que conversación de que no habían como que unos parámetros exactos para poder establecer. Efectivamente, lo que pasa es de que no nos ponemos de acuerdo. Y pues también entra en este tema la posición de las empresas fabricantes de las vacunas. Claro, ¿no? Porque lo último que leí al respecto era de que la OMS como que todavía no establecía, ¿no? un estándar. Es correcto. ¿No? Entonces, por eso era como que todavía no se sabe decir si es que esa cantidad que uno le puede salir es la adecuada o está muy baja o que necesitaría un refuerzo, ¿no? Pero la única forma de poder conocer y poder llegar a saber esto es haciendo las pruebas de manera consecutiva, ¿no? Para poder establecer rangos, porque como hemos establecido rangos, por ejemplo, de una glucosa normal, de una hemoglobina normal, si es que no hemos venido haciendo estudios correspondientes. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de una glucosa, una hemoglobina, hasta a veces según el laboratorio nos ponen el rango, ¿no? O sea, que son unas variantes mínimas, pero cada laboratorio maneja su rango. Pero ¿no? Para esto ha tenido que haber estudios, ¿no? Para poder saber cuál es el rango normal. Y para eso tenemos que poder tamizar a toda la población para poder saber cuáles son los rangos y los parámetros normales, porque cambian y hasta varían por grupo hectario, varían hasta por el tema de la el sexo también la raza, son varios factores que influyen, ¿no? Definitivamente. Doctor, y otra consulta, con el tema de, por ejemplo, de la prueba molecular. En un caso muy particular, por ejemplo, mi enamorado un día se hizo la prueba y salió positivo. O sea, todos ahí alarmados. A los 2 días se hizo otra vez la prueba y le salió negativo. Y volvió a hacer en otro lado, todo negativo. ¿Puede pasar esto? Lo que pasa es que según los estudios y según la OMS no existen contrapruebas. O sea, en realidad si es que nosotros ya nos tomamos una prueba y esta prueba sale positiva o sale negativa, lo que importa dentro de todo el proceso es la clínica del paciente. O sea, si es que el paciente llega, yo como médico, ¿qué es lo que pasa? Primero pasa el proceso del toma de la prueba de descarte, pero nos hemos acostumbrado a que nos tomen la prueba de descarte y simplemente con eso me voy tranquilo con mi resultado y ya está, no estoy negativo, supuestamente, ¿no? Pero no pasamos por una consulta médica, no pasamos por un proceso de una evaluación médica. Entonces, si la clínica a mí me indica de que este paciente está con fiebre, de que este paciente tiene sintomatología relacionada a un tema de COVID, para mí es un paciente sospechoso. Muy aparte, muy adicional de que en todas las pruebas hayan salido tal vez negativas o positivas, ¿ok? Lo que a mí me tiene que importar es la clínica del paciente. Entonces, si tenemos un examen, que eso ya viene a ser un proceso tal vez un poquito más sofisticado, que es la tomografía, ¿no? O sea, las resonancias magnéticas, los estudios de imágenes, ¿correcto? Nos va a ayudar a nosotros poder determinar el proceso que ha ido avanzando el virus dentro de nuestro organismo. Pero no existe una contraprueba, ¿no? Si es que en ese momento salió positivo, pero si la sintomatología no tenía sintomatología, pues en realidad es un paciente que debería ser tratado como tal. O sea, aislamiento, ¿no? Porque yo ya tuve un resultado positivo, por más que el resto han sido negativas. Mi aislamiento y mis cuidados de bioseguridad que nunca se deberían de perder, ¿no? O sea, nosotros debemos sí basarnos en el resultado, por más de que haya salido una sola vez positivo y luego todas las demás negativas. Efectivamente, por eso no existe contraprueba. En el tema de COVID no existen unas contrapruebas. Entonces, si es que nosotros ya contamos con el resultado de una prueba positiva y a esto le ahondamos la sintomatología del paciente, para nosotros es un paciente positivo. Y si en el resultado salió positivo y en los otros exámenes que tal vez se tomó salen negativos, igual para nosotros es un paciente sospechoso. Y si es un paciente sospechoso, por lo tanto debería cumplir con la cuarentena y con el aislamiento correspondiente para prevenir que se pueda desencadenar un contagio mayor, ¿no? Claro que sí. No se olviden que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú. En YouTube estamos como PBO Digital y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos hablando del coronavirus con el doctor Franz Rojas. Él es especialista en medicina ocupacional y medio ambiente.
doctor, también otra consulta era de que se dice, bueno, se decía, de que con la primera variante, ¿no?, del COVID en sí, uno se tenía que hacer la prueba mejor a los 5 días de síntomas para que pueda salir realmente si está positiva o no. Con el tema del Omicron, a los 3 días ya podría salir un positivo. ¿Es cierto esto? Es correcto, es correcto. En realidad, la variante Omicron es una variante en la cual ha avanzado tanto que los anticuerpos IgG y IgM pueden mostrarse a los 3 o 2 días de la etapa de contagio, a diferencia de las otras variantes que tendríamos que esperar entre 5 al 7º día para poder recién tomarnos una prueba serológica IgG-IgM. Si bien es cierto, la variante Omicron no es tan agresiva, se podría decir, pero sí se viene una etapa, una nueva ola de contagio bastante masiva, por todo lo que hemos venido viviendo y viendo en la actualidad en la sociedad. Está existiendo mucha libertad para el ingreso y no hay unas medidas adecuadas para poder tener una restricción y que no se siga propagando esta variante, porque es una variante que se propaga bastante rápido y el proceso es en menor tiempo, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Y hay personas de que, o sea, en realidad también pueden que sean asintomáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que uno diga, bueno, yo en verdad no tengo ningún síntoma, te haces la prueba, sale positivo, luego sale negativo y dices, no, pero en verdad no siento nada, entonces se han equivocado. Y la gente termina haciendo su vida, ¿no? Y ahí es donde viene los contagios, ¿no? Igual ahora, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas personas de que andan sin ningún cuidado, sin ningún protocolo, y pueden ser portadoras del virus, ¿no? O sea, ya vemos que hay 12 casos de la Omicron, de un momento a otro se están aumentando. Es que en realidad las medidas de control no están siendo las más adecuadas. Con decir que somos uno de los países en los cuales las clases han sido virtuales, pero las fiestas de promociones son presenciales. Entonces, con eso creo que decimos muchas cosas, ¿no? En realidad hay que ser un poquito más fuertes en algunas cosas, no llegar a un tema nuevamente de cuarentena, a un tema como antes, pero sí un poco mayor de control, y la vacunación, la inmunización es algo que tenemos que seguir luchando. Tenemos en el mismo Congreso parlamentarios que no están vacunados, entonces ¿qué ejemplo nos pueden dar, ¿no?, ellos mismos? Entonces tenemos que contar ya con la tercera dosis, ¿no? Los que ya pueden acceder a la tercera dosis, no la piensen 2 veces, accedan a la tercera dosis lo más pronto posible y así ir inmunizándonos de manera constante. ¿Y usted recomendaría que pasen por una prueba previamente a recibir la otra dosis? En realidad no, porque como bien lo dices, todavía no tenemos unos parámetros que nos puedan indicar a nosotros cuánto es lo máximo de anticuerpos neutralizantes que debería tener nuestro organismo. Lo que sí deberíamos empezar a aplicar es el poder hacer este estudio ya, para que se pueda formalizar, porque salió hasta un comunicado de Indecopi indicando de que estas pruebas estaban no validadas, ¿no? Pero Digemit te da la opción de poderlas importar. Entonces, no hay todavía no hay nada estandarizado, no hay nada estandarizado, y se sigue realizando. Sí, o sea, se sigue realizando. Se sigue realizando y se sigue promocionando. Sí, por supuesto. Y se sigue promocionando. Yo no estoy en desacuerdo en eso, sino lo que vamos es que tenemos que tener unos parámetros, unas referencias. Exacto, ¿no? Porque, o sea, a veces uno se queda, sobre todo quizás las personas que lo hacen por voluntad propia y no con una asesoría de algún profesional de salud, ¿no? Porque es como que ya yo voy, porque puedo hacerlo en cualquier lado, en cualquier laboratorio, simplemente voy, pago el dinero, me hago la prueba y me dan mis resultados, ¿no? Entonces me doy mis resultados y no me explican nada, porque obviamente no hay ningún parámetro como para que puedan decir el valor según la OMS o según tal, está dentro de lo adecuado, ¿no? Lo que nos puede indicar es que estamos inmunizados. Exacto, ¿no? ¿no? Y que ha generado anticuerpos dentro de que ha habido una modificación, sí, ¿no? Eso es lo único que podemos saber, pero no sabemos si esa cantidad es la suficiente, la adecuada. Pero es que tenemos que saberlo, porque si no, ¿cómo vamos a colocar nuestros parámetros y nuestra esquela de vacunación? O sea, nosotros contamos con una esquela de vacunación que nos las han enseñado desde que hemos estudiado la carrera, y también la sabemos, nuestra esquela de vacunación,
Y dentro de este esquema de vacunación ya va a tener que entrar la vacuna Claro. del SARS-CoV. ¿no? Exacto, ¿no? Y ahora cuento que se está adelantando también el tema de la vacuna, o sea, a 3 meses de un momento a otro, y en otros países no lo están poniendo en práctica de esa forma. Entonces, ¿por qué hay esa modificación de fecha, no? O sea, sí también hay que tener ahí en cuenta consideración, y creo que hay que estandarizarnos muchísimo más en cuanto al tema. Tenemos una llamada, doctor, de Matilde de San Juan de Miraflores. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Matilde. Aquí estoy inquieta, doctor, por mi hijo. Tengo un hijo de 33 años y hace ya 2 semanas presentó ligero dolor de garganta, pero lo que más me preocupa es que le salió al lado derecho, o sea, así como una papera. Correcto. Un ganglio inflamado. Claro, al lado derecho. Y fue creciendo, pues, ¿no? Y sintió fiebre alta. Correcto. Malestar. Entonces fuimos al médico. Lo primero que le hizo fue un descarte del COVID, salió negativo. Luego ¿Qué tipo de prueba es la que le hicieron? ¿Cómo? ¿Qué tipo de prueba es la que le hicieron? ¿Recuerda usted una prueba rápida serológica, una prueba de antígeno que es la hisopado? La verdad que no sé, solamente sé que es un descarte del COVID. Ok. Ya, entonces salió negativo. Y después pasó los días, regresamos y el médico le mandó medicamentos, hasta imagínese intravenosa, por 3 días. Entonces fue mejorando, 3, 4, 5 días. Al 7º día comenzó de nuevo a sentirse mal. Entonces fuimos al médico de nuevo, le mandó una ecografía de parte blanda del cuello. Salió adenomegalia reactiva. Y su diagnóstico de la doctora es amigdalitis aguda, linfadenopalia, creo que dice. Ok, le explico un poquito. No sabemos la prueba que se le ha tomado. Puede ser que sea una prueba adecuada, en el plazo adecuado que se le haya tomado, ha salido negativo. Pero muy adicional a eso es que fue tratado ya como un paciente con una faringoamigdalitis. Y ese ganglio que se ha activado es propio justamente de la fiebre, es propio de un proceso infeccioso. Nosotros tenemos un sistema linfático que se va activando si es que tenemos algún tipo de infección. Entonces, lo más probable, no aseguro, pero lo más probable es de que no ha sido COVID, sino ha sido un proceso de una faringoamigdalitis aguda, ¿no? Y este ganglio se ha activado propio del proceso infeccioso, que debería de ir bajando, de ir resolviendo entre los 14 20 días a posterior. Si en el caso vemos que esta adenomegalia que se ha podido detectar con esta ecografía de partes blandas no disminuye, yo sí le recomiendo que pueda acudir a un especialista de cirugía de cabeza y cuello. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. ¿Podría indicar, por favor, cómo pueden ubicarlo? Bueno, nosotros ubicarnos como Grupo Gelse dentro de las redes sociales y agradecidos, y cuando ustedes deseen, encantados de poder venir a seguir ayudándolos, a seguir resolviendo algunas dudas que se puedan ir quedando. Y como podemos ver, ¿no? La señora nos manifiesta que le han tomado una prueba pero que no sabe cuál es. Entonces eso es lo que nos sucede, ¿no? O sea, la idea es que sí tenemos que conocer qué tipo de prueba y en qué momento tomarnos la prueba, pues. Así es, definitivamente es muy importante saber qué prueba es la que realmente necesitamos y en el momento oportuno para que nos dé un resultado real, ¿no? Y poder actuar en base a ello. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros esta tarde.